¿Estás caminando hacia el infierno sin saberlo? Si estás viendo este video, da infinitas gracias a Dios, pues aún tienes tiempo para evitar este tormento eterno. La Biblia describe el infierno como un lugar de castigo eterno para aquellos que viven en la impiedad, subrayando la seriedad de sus consecuencias. Jesús, en sus enseñanzas, enfatiza repetidamente la realidad y gravedad de este destino. Pero, ¿qué es exactamente el infierno según las Escrituras? ¿Por qué es tan crucial entender las advertencias de Jesús sobre este lugar? En esta exploración profundizaremos en el significado del infierno y los caminos para evitarlo. ¿Estás preparado para descubrir la verdad sobre el destino eterno que la Biblia nos revela? La realidad del infierno. Jesús presenta una clara distinción entre los destinos eternos de los justos y los impíos, subrayando la seriedad del juicio final. En el Evangelio de Mateo 25:46, Jesús dijo: «E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna». Este texto bíblico enfatiza la realidad inmutable del infierno como un destino definitivo y sin retorno para quienes rechazan a Dios. Esta afirmación no solo destaca la justicia de Dios, sino también la importancia de nuestras elecciones en la vida presente, indicando que nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias eternas. La idea de un castigo eterno puede resultar desconcertante y aterradora, pero también sirve como una poderosa advertencia y un llamado urgente a la reflexión y el arrepentimiento. La vida eterna prometida a los justos contrasta fuertemente con el castigo eterno de los impíos, resaltando la misericordia y gracia de Dios para aquellos que eligen seguirle. Este pasaje nos invita a considerar seriamente nuestras vidas y nuestras creencias, animándonos a buscar la verdad, la justicia y la salvación que solo se encuentran en Dios. La descripción del infierno. En el Evangelio de Marcos 9:48, Jesús describe el infierno de la siguiente manera: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esta imagen evoca un tormento continuo e inescapable. Esta descripción subraya la naturaleza intensa y perpetua del castigo que aguarda a los impíos. El término fuego eterno o fuego nunca se apaga no solo implica una duración infinita, sino también una experiencia de sufrimiento incesante y doloroso, una consecuencia directa de vivir en oposición a la voluntad de Dios. Esta metáfora del fuego sirve para ilustrar la gravedad del juicio divino y la severidad del castigo para aquellos que rechazan la salvación ofrecida por Cristo. En el Evangelio de Marcos 9:43, Jesús advierte sobre la seriedad del infierno al afirmar que es mejor para ti entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Esta declaración destaca la urgencia de evitar el pecado a toda costa, incluso si ello implica hacer sacrificios drásticos en esta vida. Jesús usa esta advertencia para ilustrar la importancia de la santidad personal y la necesidad de tomar decisiones difíciles para evitar el castigo eterno. El énfasis en el fuego que no puede ser apagado resalta la irreversibilidad del destino del infierno, exhortando a sus seguidores a vivir una vida de obediencia y pureza. La oscuridad y el lamento. Mateo 8:12 describe el infierno como las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, proporcionando una vívida imagen del sufrimiento y la desesperación que caracterizan este destino. Las tinieblas de afuera simbolizan una separación total de la luz y la presencia de Dios, indicando una existencia en completa oscuridad y aislamiento. Esta ausencia de luz no solo es física, sino también espiritual, representando la pérdida de todo lo bueno, verdadero y hermoso que proviene de estar en comunión con Dios. En esta oscuridad, el alma experimenta un tormento perpetuo, lejos del amor y la misericordia divinos.
El lloro y el crujir de dientes que acompañan estas tinieblas sugieren un dolor y un remordimiento intensos y continuos. El lloro refleja una tristeza y una angustia profundas, mientras que el crujir de dientes indica un sufrimiento físico y emocional extremo. Esta imagen destaca la irreversibilidad del infierno y el intenso sufrimiento que aguarda a aquellos que eligen vivir apartados de Dios. La descripción en Mateo 8:12 sirve como una poderosa advertencia sobre las consecuencias de rechazar a Dios, llamando a la reflexión y al arrepentimiento para evitar este destino trágico. La ira de Dios en el libro de Romanos 2:8-9 declara lo siguiente: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Esta afirmación subraya que el infierno es una manifestación de la justa ira de Dios contra el pecado y la injusticia. Aquellos que se resisten a la verdad y optan por seguir el camino de la maldad enfrentan las consecuencias inevitables de sus elecciones. La ira y enojo de Dios no son arbitrarios, sino respuestas justas a la persistente rebelión y desobediencia del ser humano, reflejando su carácter santo y su compromiso con la justicia. El infierno, como la culminación de esta ira divina, representa el castigo último y definitivo para aquellos que rechazan las normas y la verdad de Dios. La tribulación y angustia mencionadas en este pasaje describen el intenso sufrimiento y el tormento emocional y espiritual que acompañan el juicio divino. Este sufrimiento es una respuesta proporcional a la gravedad del pecado, demostrando que Dios no toma a la ligera la injusticia y el mal. La existencia del infierno, por tanto, subraya la seriedad con la que Dios trata el pecado y la urgencia de vivir de acuerdo con su verdad y justicia para evitar este destino eterno. El destino de Satanás y sus ángeles. El Evangelio de Mateo 25:41, Jesús dice lo siguiente: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles», indicando que el infierno fue concebido originalmente como un lugar de castigo para los seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Esta declaración revela que el infierno no estaba destinado para la humanidad, sino para Satanás y sus seguidores, quienes se opusieron a la autoridad divina y buscaron destruir la creación de Dios. Sin embargo, aquellos humanos que eligen rechazar a Dios y seguir caminos de maldad y desobediencia también comparten este destino, debido a su alineación con las fuerzas de la rebelión. El hecho de que el infierno no fuera creado inicialmente para los humanos subraya la gravedad de la decisión de rechazar a Dios. El destino de las personas no es arbitrario, sino una consecuencia directa de su elección de seguir el camino de la injusticia y la rebeldía. Al alinearse con los principios de maldad que caracterizan a Satanás y sus ángeles, los seres humanos eligen voluntariamente un destino que originalmente no estaba destinado para ellos. Esta realidad destaca la importancia de tomar decisiones alineadas con la verdad y la justicia divina, buscando el arrepentimiento y la reconciliación con Dios para evitar el castigo eterno que no estaba destinado para la humanidad. El lago de fuego Apocalipsis 20:15 nos revela una visión solemne del juicio final, donde el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego simboliza el destino final y eterno para aquellos que han rechazado a Dios y su oferta de salvación. La imagen del lago de fuego enfatiza la severidad y la irrevocabilidad del castigo que aguarda a los impíos. A diferencia de los castigos temporales y correctivos, el lago de fuego representa un tormento perpetuo, un estado de separación eterna de la presencia y la gracia de Dios. Este destino no es arbitrario,
sino una consecuencia directa de una vida vivida en oposición a la voluntad divina y en rechazo del sacrificio redentor de Jesucristo. El concepto del libro de la vida es crucial en este contexto, pues representa la lista de aquellos que han aceptado a Dios y han sido redimidos por su gracia. Ser inscrito en este libro implica haber recibido la salvación y la vida eterna, mientras que no estar inscrito significa enfrentar el juicio definitivo y el castigo eterno en el lago de fuego. Esta distinción subraya la importancia de la fe y la obediencia en la vida cristiana. La advertencia de Apocalipsis 20:15 nos insta a reflexionar sobre nuestras vidas, a buscar sinceramente la reconciliación con Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos, para asegurar nuestra inclusión en el libro de la vida y evitar el destino trágico y eterno del lago de fuego. La segunda muerte, Apocalipsis 21:8, nos ofrece una lista detallada de aquellos que enfrentarán el destino del lago que arde con fuego y azufre. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo subraya la amplitud del pecado y las diversas formas en que las personas pueden apartarse de Dios. El lago de fuego, descrito aquí como la muerte segunda, no es simplemente un castigo físico, sino un estado de separación espiritual eterna de Dios, donde el sufrimiento y el tormento son continuos y definitivos. Esta muerte segunda es una condena irrevocable, resaltando la seriedad con la que Dios aborda el pecado y la rebelión. La referencia a la muerte segunda en Apocalipsis 21:8 enfatiza que el infierno no es solo una extensión de la muerte física, sino una condena espiritual que implica un castigo eterno y definitivo. Esta segunda muerte es el resultado de vivir una vida en contra de los principios de Dios, mostrando una persistente incredulidad y desobediencia. El versículo enumera específicamente varias conductas y actitudes que llevan a este destino, destacando que no solo los actos abominables y homicidas, sino también la cobardía, la incredulidad, la idolatría y la mentira, son caminos que conducen a la condenación eterna. Este pasaje sirve como una advertencia clara y seria sobre las consecuencias de rechazar la verdad y la gracia de Dios, instando a todos a vivir en fidelidad y obediencia para evitar el castigo eterno del infierno, el tormento de día y de noche. En Apocalipsis 20:10 se nos dice: «Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esta descripción subraya la naturaleza perpetua y continua del tormento en el infierno. No se trata de un castigo temporal o finito, sino de un sufrimiento incesante que se extiende por toda la eternidad. La mención de día y noche enfatiza la ausencia de cualquier tipo de alivio o pausa en el tormento, destacando la severidad y la justicia del juicio divino sobre aquellos que han desafiado y rechazado a Dios. El destino del diablo, junto con la bestia y el falso profeta, en el lago de fuego y azufre, sirve como una advertencia poderosa sobre la realidad del infierno. Este lugar de tormento eterno es reservado no solo para los seres espirituales que se rebelaron contra Dios, sino también para todos aquellos que eligen seguir sus caminos de maldad y engaño. La eternidad del castigo refleja la magnitud de la justicia divina y la seriedad con la que Dios trata el pecado y la rebelión. Esta visión del tormento continuo y eterno llama a la reflexión sobre la importancia de vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios, buscando siempre la redención y la obediencia para evitar el destino trágico del infierno, el abismo sin fondo.
Lucas 8:31 relata cómo los demonios suplicaron a Jesús no ser enviados al abismo, diciendo, le rogaban que no los mandase al abismo. Esta súplica revela un temor profundo incluso entre los seres más malvados frente al castigo del infierno. A pesar de su naturaleza maligna y su rebeldía contra Dios, estos demonios reconocen la realidad y el horror del castigo eterno que les espera. Su petición desesperada ante Jesús pone de manifiesto que el infierno es un lugar tan terrible que incluso aquellos que han abrazado la maldad prefieren evitarlo a toda costa. El temor de los demonios al abismo sugiere que el infierno no es solo un destino temido por los humanos, sino también por los seres espirituales que han caído. Este pasaje destaca la gravedad del castigo que aguarda a los impíos y refuerza la idea de que el infierno es un lugar de tormento tan intenso que incluso los seres más corruptos buscan evitarlo. La realidad del infierno, reconocida por los demonios, debería servir como una advertencia solemne para todos, instándonos a buscar la gracia y el perdón de Dios y a vivir de acuerdo con sus mandamientos para evitar compartir el mismo destino, la separación de Dios. En el libro de 2 Tesalonicenses 1:9, Pablo escribe que los impíos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este pasaje subraya que uno de los aspectos más terribles del infierno es la completa y eterna separación de la presencia de Dios. Estar lejos de Dios significa estar apartado de toda fuente de amor, bondad, luz y esperanza. La exclusión de la presencia divina implica una existencia en total oscuridad y desolación, donde no hay posibilidad de consuelo ni de redención. Esta separación absoluta de Dios es el mayor tormento, pues el alma queda desprovista de todo lo que es bueno y puro. La eterna perdición, mencionada por Pablo, no solo se refiere al sufrimiento físico, sino también a una condena espiritual y emocional que dura para siempre. La ausencia de la gloria de su poder significa que los impíos no podrán experimentar jamás la majestad, la paz y la felicidad que provienen de estar en la presencia de Dios. Este estado de exclusión perpetua resalta la seriedad de las consecuencias de rechazar a Dios y vivir en pecado. La Biblia nos llama a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar la reconciliación con Dios a través de Jesucristo para evitar este destino de separación eterna y asegurarnos un lugar en su presencia gloriosa. El juicio final. En el libro del Apocalipsis 20, 12, 13, Juan nos ofrece una visión del juicio final, en la cual los muertos son resucitados y presentados ante el gran trono blanco de Dios. Aquí, cada persona es juzgada según sus obras, lo que significa que todas las acciones y decisiones tomadas en vida serán evaluadas con justicia y equidad divina. Este juicio final no deja lugar a excepciones ni favoritismos, pues cada alma enfrentará las consecuencias de sus actos. La importancia de este juicio radica en su carácter definitivo y eterno, determinando el destino último de cada individuo, ya sea hacia la vida eterna o hacia el castigo eterno. Este juicio revela la justicia perfecta de Dios, quien tiene en cuenta cada obra buena o mala realizada por cada persona. La frase «según sus obras» destaca que nuestras acciones tienen un peso significativo en nuestra vida eterna. Esto nos invita a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestras vidas, sabiendo que cada decisión, cada acto de bondad o maldad será tomado en cuenta en el día del juicio. Para los creyentes, este pasaje también resalta la necesidad de vivir una vida que refleje la fe en Cristo, mostrando frutos de justicia y obediencia que testifiquen de su transformación y fidelidad a Dios. El aviso de Jesús advierte repetidamente sobre el peligro del infierno
y una de sus enseñanzas más impactantes sobre este tema se encuentra en el Evangelio de Lucas 16, 19, 31, donde relata la parábola del rico y Lázaro. En esta historia, el rico, después de vivir una vida de lujo y despreocupación, se encuentra sufriendo tormentos en el Hades tras su muerte. Mientras tanto, Lázaro, un hombre pobre que padeció muchas dificultades en la vida, es consolado en el seno de Abraham. El rico, en medio de su agonía, clama por un alivio que nunca llega, lo que resalta la severidad y la perpetuidad del castigo en el más allá. Esta parábola ilustra de manera vívida la realidad del tormento que aguarda a aquellos que viven en opulencia y egoísmo, ignorando las necesidades de los demás y la justicia de Dios. La parábola también enfatiza la irreversibilidad del juicio después de la muerte. Cuando el rico pide que Lázaro sea enviado para aliviar su sufrimiento o para advertir a sus hermanos, se le dice que hay un gran abismo que impide el paso entre los condenados y los bienaventurados. Esta respuesta subraya que el destino eterno de cada alma se decide en vida y que, una vez emitido el juicio, no hay posibilidad de cambio o redención. Jesús utiliza esta parábola para advertirnos seriamente sobre las consecuencias de nuestras elecciones y comportamientos en esta vida, exhortándonos a vivir de acuerdo con los principios divinos de amor, justicia y misericordia para evitar el destino de tormento eterno. La justicia de Dios. Dios es justo y su juicio es perfecto, una verdad fundamental que se afirma en Salmos 9, 7, 8. Pero Yahvé permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este pasaje destaca la eternidad y la inmutabilidad del juicio divino, subrayando que Dios, desde su trono eterno, administra justicia con absoluta rectitud y equidad. La justicia divina no se basa en favoritismos ni en errores humanos, sino en la verdad absoluta y la perfecta sabiduría de Dios. Su juicio es una garantía de que toda acción, buena o mala, recibirá su justa retribución, asegurando así que la justicia prevalezca en el universo. El infierno, en este contexto, es una expresión de la justicia divina. Es el destino final reservado para aquellos que han rechazado persistentemente a Dios y han elegido vivir en oposición a sus mandamientos. La existencia del infierno subraya la seriedad con la que Dios toma el pecado y la rebelión. Es una manifestación de su compromiso con la justicia, asegurando que el mal y la iniquidad no queden impunes. Al mismo tiempo, el infierno resalta la santidad de Dios y la necesidad de que la creación refleje su carácter justo. Entender el infierno como una expresión de la justicia divina nos invita a reflexionar sobre nuestras vidas y a buscar vivir en conformidad con la voluntad de Dios, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. El amor y la misericordia de Dios. Aunque el infierno es real y representa el justo juicio de Dios, también lo es su inmensa misericordia y amor hacia la humanidad. 2 Pedro 3:9 nos recuerda que el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este versículo destaca el deseo profundo de Dios de que nadie experimente la condenación eterna. A pesar de la realidad del infierno, Dios extiende constantemente su mano de misericordia, ofreciendo oportunidades para que todos se arrepientan y se reconcilien con Él. Su paciencia y longanimidad son un testimonio de su amor inagotable y su deseo de salvar a todos los que estén dispuestos a volver a Él. Dios ofrece continuamente oportunidades para evitar el infierno a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección abren el camino a la salvación, proporcionando un medio para que los pecadores sean redimidos y reconciliados con Dios.
La fe en Jesucristo y el arrepentimiento sincero de los pecados son las claves para recibir la gracia y evitar el castigo eterno. Este llamado a la salvación es universal y está disponible para todos, sin importar su pasado o la gravedad de sus pecados. Al aceptar esta oferta de amor y misericordia, podemos asegurar nuestra eternidad con Dios y escapar del juicio que aguarda a los impenitentes. La salvación a través de Cristo. El Evangelio de Juan 3:16 es uno de los versículos más conocidos y amados de la Biblia, ya que encapsula el corazón del Evangelio y la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo destaca que el sacrificio de Jesús es la expresión suprema del amor divino, ofreciendo una salida del pecado y la condenación. Dios envió a su Hijo único no para condenar al mundo, sino para salvarlo, proporcionando un camino claro y accesible hacia la vida eterna. La promesa de no perecer y de recibir vida eterna está disponible para todos los que creen en Jesús. Aceptar a Jesús como Salvador es la clave fundamental para evitar el infierno. La fe en Jesucristo y la aceptación de su sacrificio en la cruz nos permite ser reconciliados con Dios y recibir el perdón de nuestros pecados. Este acto de fe transforma nuestras vidas, liberándonos de la condena eterna y asegurándonos un lugar en la presencia de Dios. Jesús mismo afirmó en el Evangelio de Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esta declaración subraya que solo a través de Jesús podemos acceder a la salvación y evitar el destino del infierno. Así, la aceptación de Cristo como nuestro Salvador no solo nos brinda esperanza y paz en esta vida, sino también la seguridad de una eternidad con Dios. El camino al arrepentimiento. En el libro de Hechos 3:19, Pedro llama a la multitud al arrepentimiento con estas palabras: «Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados». Esta exhortación subraya la importancia fundamental del arrepentimiento genuino en la vida cristiana. El arrepentimiento no es simplemente sentir remordimiento por los pecados, sino una transformación profunda del corazón y la mente que conduce a un cambio de dirección en la vida. Es un acto de humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios. Convertirse implica dejar atrás los viejos caminos de pecado y adoptar una vida nueva en Cristo, obedeciendo sus mandamientos y siguiendo su ejemplo. El arrepentimiento genuino y la conversión son esenciales para recibir el perdón de Dios y asegurar la salvación. Cuando nos arrepentimos sinceramente y nos volvemos a Dios, Él promete borrar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Este proceso de arrepentimiento y conversión es una experiencia liberadora que nos permite romper con las ataduras del pecado y vivir en la libertad y plenitud que ofrece Cristo. Además, el perdón de Dios no solo restaura nuestra relación con Él, sino que también nos da la esperanza de vida eterna y nos protege del juicio final y la condenación eterna. Por lo tanto, el llamado al arrepentimiento y la conversión es una invitación a experimentar la misericordia y el amor transformador de Dios. Vivir una vida santa. En el libro de 1 Pedro 1:15-16 se nos insta a vivir una vida santa. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Este llamado a la santidad es una invitación a reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La santidad no es solo una serie de acciones o comportamientos externos, sino una transformación interna que afecta nuestras decisiones, pensamientos y relaciones.
Vivir una vida santa significa apartarnos del pecado y dedicarnos a seguir los mandamientos de Dios, buscando siempre agradarle en todo lo que hacemos. Es un compromiso diario de conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Una vida de santidad es un reflejo tangible de nuestra salvación y una evidencia de nuestra fe genuina en Jesucristo. Al vivir de manera santa, demostramos que hemos sido transformados por el Espíritu Santo y que estamos andando en los caminos de Dios. Esta transformación nos protege del camino hacia el infierno, ya que nos mantenemos alineados con la voluntad de Dios y alejados del pecado que lleva a la condenación. La santidad es tanto un llamado como una promesa. Al vivir de manera santa, no solo experimentamos una vida más plena y satisfactoria aquí en la tierra, sino que también aseguramos nuestra eternidad con Dios, evitando el juicio y el castigo eterno. El poder del Espíritu Santo. El libro de Gálatas 5:16 nos instruye claramente: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo subraya la importancia de vivir guiados por el Espíritu Santo, quien nos capacita para resistir las tentaciones y evitar caer en el pecado. Andar en el Espíritu implica una relación diaria y constante con Dios, permitiendo que su presencia y poder transformen nuestras acciones, pensamientos y deseos. Al depender del Espíritu Santo, somos fortalecidos para vencer las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa y vivir de acuerdo con los principios divinos. Vivir en el Espíritu Santo no solo nos protege del pecado, sino que también nos mantiene en el camino de la justicia, alejándonos del castigo eterno. La vida en el Espíritu produce frutos que son evidencia de nuestra transformación y compromiso con Dios, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad. Estos frutos nos distinguen como seguidores de Cristo y nos aseguran una vida que agrada a Dios. Al dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, evitamos los deseos de la carne que llevan a la condenación y, en cambio, caminamos en la luz y la verdad que nos conducen a la vida eterna con nuestro Señor. La importancia de la fe y las obras. El libro de Santiago 2:17 declara: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este versículo enfatiza que la fe genuina debe manifestarse en acciones concretas y visibles. Una fe que no se traduce en obras es estéril y carece de vitalidad. Las obras no son meramente un complemento de la fe, sino una evidencia de su autenticidad. Cuando realmente creemos en Dios y en su palabra, nuestras vidas reflejarán ese compromiso a través de actos de amor, justicia y obediencia. Estas obras no nos salvan, pero son el fruto natural de una fe viva que transforma nuestro corazón y nuestras acciones. Una fe viva y activa en Dios nos guía hacia una vida que agrada a Dios y nos mantiene alejados del infierno. Al vivir nuestra fe de manera práctica, demostramos que hemos sido verdaderamente transformados por el Espíritu Santo y que estamos caminando en los caminos de Dios. Esta vida de fe activa nos protege del pecado y nos alinea con la voluntad de Dios, asegurando nuestra salvación y nuestra eternidad con Él. Las obras de fe, como el servicio a los demás, la búsqueda de la justicia y la obediencia a los mandamientos de Dios, nos alejan de los caminos de la iniquidad y nos conducen hacia una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Conclusión y consejo final. El infierno es un lugar de tormento eterno, pero en su amor infinito, Dios nos ofrece el camino de la salvación a través de Jesucristo. Esta oferta de salvación es un regalo inmerecido que muestra la gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador es el primer paso para escapar del castigo eterno. Jesús, mediante su sacrificio en la cruz,
pagó el precio por nuestros pecados y abrió el camino para que podamos reconciliarnos con Dios. Este acto de fe en Jesucristo no solo nos salva del infierno, sino que también nos da acceso a una vida plena y significativa bajo la guía y protección de Dios. Aceptar a Jesús, arrepentirse de los pecados, vivir una vida santa y permitir que el Espíritu Santo nos guíe son pasos esenciales para evitar el infierno y disfrutar de la vida eterna con Dios. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y mente, apartándonos del pecado y volviéndonos hacia Dios con sinceridad y humildad. Vivir una vida santa significa seguir los mandamientos de Dios y reflejar su carácter en nuestras acciones diarias. El Espíritu Santo nos capacita para vivir de esta manera, dándonos la fuerza y la sabiduría necesarias para resistir las tentaciones y caminar en la verdad. Como dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta vida eterna no es solo un futuro prometido, sino una realidad presente que podemos experimentar aquí y ahora, viviendo en la plenitud del amor y la gracia de Dios. Invoquemos a Dios para que nos conceda la sabiduría necesaria para actuar según su voluntad, obedeciéndole con devoción y arrepintiéndonos sinceramente de nuestros pecados, y así, en aquel día, podamos todos reunirnos en la vida eterna. Amén.